Bienvenidos, que el Señor les bendiga, hermanos que me ven en este momento. Estoy en las instalaciones del canal 10 Otumbense. Estoy aquí en las instalaciones, en el estudio de nuestro hermano Oscar. Aquí es donde yo vengo a grabar. Tengo un programa aquí en la televisora local de Otumba. Y bueno, pues hoy pedí oportunidad a mi hermano, ya que vine a grabar un sermón para la televisora. Por eso hay tantas luces el día de hoy, aunque a lo mejor ustedes no las ven. Pero pues quiero compartir el día de hoy, aprovechando que estoy aquí en esas instalaciones. Pues quiero compartir con ustedes un breve devocional. ¿Qué pasa cuando no dejamos a Dios reinar en nuestra vida? Así se llama este devocional. ¿Qué pasa cuando no dejamos a Dios reinar en nuestra vida? Y los versículos clave en los cuales están basadas las dos enseñanzas son, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, y les voy a leer del 1 al 20, aunque en realidad las enseñanzas están solamente en los versículos 19 y 20, pero tengo que leer todo el contexto del pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 20, lo voy a leer un poquito rápido, porque quiero que este devocional sea breve también para cada uno de ustedes. Dice: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernantes de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Mire, qué terrible eso, sino que ambos se dieron a guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la injusticia como los gobiernos de hoy en día. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Quédate con eso. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Se están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles, escucha bien, porque a partir de aquí viene todo esto. Así que adviérteles del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel le comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey y les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer poder sobre ustedes. Ahora, hermanos, no es nada bueno, presta atención. Esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de sus carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras, panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros, y ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y a ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y a sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Oiga, a mí ya me da miedo con eso, 17. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Y aquí está la enseñanza, mis amados hermanos. ¿Qué pasa cuando no dejamos reinar a Dios en nuestra vida? Aquí está en el versículo 19 y 20. Pero el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. O sea, todavía se enojan. De ninguna manera, dijeron, queremos un rey que nos gobierne. Y el 20, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, darles un rey. Y entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Y si usted lee el siguiente capítulo 9, pues Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel que gobierna durante 40 años. ¿Qué pasa cuando no dejamos a Dios reinar en nuestra vida? Dos breves enseñanzas, hermanos. Primero, pero miren, el contexto de aquí es que antes no había un gobierno democrático, por así decirlo, del rey, porque en realidad era un gobierno tirano prácticamente, sino que antes, ¿cuál era el reino que había? El reino teocrático. El reino teocrático era cuando Dios literalmente reinaba sobre el pueblo, le daba su visión, como tipo Moisés, que daba la visión a Moisés y el pueblo simplemente que obedecía. Era un gobierno teocrático, pero ahora el pueblo dice: no, ya no queremos eso, ahora queremos que un rey, ahora interesante, dice, como las demás naciones. Qué tristeza, hermanos, que el pueblo de Israel se compara con las demás naciones. ¿Qué pasa cuando no dejamos reinar a Dios en nuestra vida? Dos cosas. La primera enseñanza: nos volvemos necios, nos volvemos tercos a la voz de Dios, hermanos. Nos volvemos necios
necios, tercos a la voz de Dios, cuando tú y yo no dejamos que Dios reine completamente en nuestra vida, esto es lo que va a pasar en nuestra vida. Nos volveremos necios, tercos a la voz de Dios. Oiga, ¿se acuerdan que les leí todo el contexto desde el versículo 10 en adelante? Todo lo que iba a pasar si tenían un rey. Dios les estaba indicando cómo sería su rey. Prácticamente estarían a su disposición, les quitaría a sus hijos, su cosecha, su familia, parte de su trabajo. Prácticamente, hermanos, serían sus esclavos. Prácticamente serían sus esclavos, y aún así el pueblo dijo: queremos un rey. Y desecharon, hermanos, las indicaciones de Dios. Cuando Dios nos reina en nuestra vida, escucha bien, tú serás esclavo de algo, de alguien más. Cuando Dios nos reina en tu vida, debido a esa terquedad, debido a esa necedad que no quieres oír la voz de Dios, sino que quieres que se haga nada más por tus calzones, como lo decimos en el buen mexicano, pues cuando tú no dejas reinar a Dios en tu vida, vas a ser esclavo de algo o de alguien más, ya sea de un pecado, ya sea de una persona, y estarás haciendo cosas malas, cosas negativas que no sean de bendición a tu vida, sin duda alguna. Peor aún, es que sabiendo que el día que su rey los oprimiera, Dios no los escucharía, hermanos, no les importó. O sea, Samuel les está diciendo: fíjense bien lo que van a hacer, porque va a llegar el momento en que se van a arrepentir de su decisión, de que ya no quieren que Dios reine en su vida, y van a clamar a Él, y el Señor no les va a escuchar. ¿Y qué dijeron ellos? De ninguna manera. Dice que se indignaron, se protestaron, dice el pueblo. Sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera. ¿Sabe qué significa eso? De ninguna manera. No nos importa. Queremos un rey. Así que, hermanos, ten cuidado. Cuando tú no dejas que Dios reine en tu vida, vas a ser esclavo de alguien más, porque el pueblo iba a ser esclavo del rey. En resumen, del 10 al 18 o 19, el pueblo iba a ser esclavo del rey, y el pueblo dijo: no nos importa, queremos un rey como las demás naciones. Y entonces esa es la primera enseñanza. Nos volvemos, ¿qué pasa cuando Dios nos reina en nuestra vida? Nos volvemos necios, tercos a la voz de Dios. Y una segunda enseñanza: ¿qué pasa cuando no reina Dios en nuestra vida? Nos conformaremos, hermanos, a ser como los demás. Nos conformaremos a ser como los demás. Miren, seremos como las demás naciones, dijo el pueblo de Israel. Israel, hermanos, recordemos, debía de ser testimonio a las demás naciones. Por eso Dios los escogió. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel para ser de testimonio a las naciones. Y por eso nos ha escogido, hermano, a ti y a mí. Debía ser diferente a las demás naciones. ¿Y qué pasó? Ocurre lo contrario. Dice: danos un rey, Samuel, porque queremos ser como las demás naciones. Oye, ¿en dónde estaba la mirada del pueblo? No estaba arriba, en donde está Dios. ¿Estaba qué? Estaba por allá en Nueva York. Hoy en día estaba por allá en China. Porque resulta que hoy en día México quiere ser como otros países desarrollados, y por eso hay matrimonios entre homosexuales, lesbianas y esas cosas, porque ha habido una depravación de la moral hoy en día. ¿Hacia dónde estás viendo tú, hermano? ¿Con quién te estás comparando? Levanta tu vista, por amor de Dios. En cambio, si tú no dejas que Dios reine en tu vida, te conformarás a ser como los demás. En lugar del pueblo de Israel influir, fueron influenciados por las demás naciones. Y eso es lo que pasa tal vez contigo, tú que me estás viendo en este momento. En lugar de que tú influyas para bien en tu trabajo, en tu escuela, tal vez estás siendo influenciado y estás haciendo igual que ellos. Hermano, en donde estás, donde Dios te tiene ahorita, en tu escuela, en tu trabajo, en tu hogar, en donde te encuentres, Dios quiere que seas de testimonio, pero necesitas dejarlo reinar en tu vida. El pueblo, hermanos, desvió su mirada del cielo, en donde está Dios, a la tierra, en donde están los hombres, a la tierra, en donde están las naciones. Eso pasa, hermanos, cuando no dejamos a Dios reinar en nuestra vida. ¿En dónde está tu vista? ¿En dónde tienes puesta la mirada? Pasarán dos cosas negativas si tú no dejas reinar a Dios en tu vida. Así que, hermanos, dejemos reinar a Dios en nuestra vida. Espero este breve devocional haya sido de bendición a su vida. Mando un saludo a todos, hermana Lupita, a los más 30, a los hermanos que me ven en Oaxaca, a los hermanos que tal vez me ven allá en Torreón, en La Laguna, qué sé yo, donde me vean. Les mando un gran saludo. Compartan este devocional, si ha sido de bendición, compártelo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el lunes, martes, por ahí estaré subiendo un sermón y un devocional. Cuídense, les mando un saludo a todos. Nos vemos a la próxima.